Hoy.cl, porque somos el sonido de tu vida. Invisible sale a tu encuentro, el magazine de lo invisible, sueños y realidad increíble, frecuencia mágica inigualable, universo oculto, impalpable, donde la mente se expande y fluye, la lógica se rompe y construye. Un mundo nuevo en sintonía, riqueza oculta cada día. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo programa, un nuevo capítulo en el Magazine del Invisible, capítulo 28, ya cerrando aquí la primera temporada. No puedo creer que ya hemos hecho 27 capítulos, hoy día empieza el número 28. Y bueno, quiero agradecer a todas las personas que nos ven, que nos siguen, que nos escuchan en Radio Hoy, en www.radiohoy.cl y también en los canales respectivos. Juanito, ¿cómo estás? Hola, bien, estamos ya a punto de salir también por YouTube y Facebook, así que en unos segunditos más ya vamos a estar partiendo el programa en YouTube y en Facebook. Estaba Juanito aquí recién en el programa de fútbol, aparece el papá de, ¿cómo se llama? Antonio Neme. Antonio Neme. Antonio Neme. Mira, el que anima el matinal de Mucho Gusto es José Antonio Neme, estamos con el mismísimo papá. El mismísimo papá, sí, así que aquí les tengo una tremenda invitada. Me siento muy honrada acá en este programa, que he tenido la oportunidad de conocer el trabajo, la experiencia de varias terapeutas y personas que se han insertado en el mundo holístico por distintas razones. Así que yo aquí quiero presentar a Vanessa, que la conozco en el contexto político, porque el año pasado, cuando me presenté de candidata a concejal por la Cisterna, por el Partido de los Regionalistas Verdes, conocí a Vanessa Orellana, que era candidata también a concejala, pero por el mismo partido, los Regionalistas Verdes, por la comuna de Ñuñoa. Entonces, para empezar ahora a calentar aquí el ambiente, quiero que mostré, Juanito, aquí a la Vanessa, y que nos cuente un poco la experiencia y también qué es primero el huevo y la gallina, la política, la terapia. Ella también quiero agregar acá, porque la estoy presentando, sí, quiero agregar acá que Vanessa no solamente, fue candidata a concejal, sino también Vanessa es periodista de formación y psicóloga también. Así que ella nos va a dar una perspectiva hoy día de un tema que es bastante, podríamos decir, un poco polémico, un tema sensible, que es el tema de la medicina con los hongos mágicos, ¿ya? Que tienen un nombre específico que aquí la compañera va a detallar de qué se trata todo esto. Lo vamos a mostrar acá en este programa en el contexto de la sanación, y no solamente la sanación, en el contexto de la apertura de conciencia, del trabajo que estamos haciendo acá, que llevamos en el programa, trabajando con distintas terapias, mostrando distintos conocimientos que nos acercan a conocernos a nosotros mismos, a trabajar también nuestro árbol ancestral y una multiplicidad de temas, no solamente orgánicos, sino que también psicológicos y personales. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Vanessa? Bien, gracias. Y gracias por la presentación. Ya dijiste cómo nos conocimos. Sí, un placer tenerte acá. Sí, fue de los grandes aciertos que tuvimos con la política. Ese pequeño paso, al menos para mí, de la política, siendo candidata a concejala por la Comuna de Providencia, tuve la fortuna de conocerte. Así Muchas que, gracias. y también agradecerte la posibilidad de este espacio, porque así bien tú dijiste que son temas polémicos. Hablar de las terapias asistidas con psicodélicos. Es un tema debatible y considero que son válidas todas las posturas, pero acá lo importante es mostrar, Juanito, sí, me gustaría con la Vanessa, de a poquito que pudiera irte conectando, mostrar, pues mientras vamos a hablar un poquito de los temas que entran aquí en cuestionamiento, ¿ya? Porque el presidente Boric se supone, ¿no es cierto?, que
se supone que se sabía del Palacio de la Moneda que iba a aprobar un proyecto para legalizar el uso, ¿no es cierto?, de estos hongos, ¿ya? Se sabe que solamente en algunos países, me parece que hay un estado de Estados Unidos que es Toronto, Oregon. Oregon, y hay otros estados también que se han estado uniendo, pero Oregon fue el primero el pionero. El pionero en Estados Unidos, porque hay otros países que ya están empezando a legalizar el uso terapéutico de los hongos. O de otras sustancias también, de otro tipo de drogas. Claro, por ejemplo, hay una consultante mía de mis terapias holísticas que se hace un tratamiento aparte, por ejemplo, con cannabis para los dolores que ella sufre de la fibromialgia, ¿ya? Y ella la hace muy bien, la relaja mucho. Entonces, acá nosotros podemos entrar a un mundo paralelo en donde encontramos que a través de la naturaleza tenemos la medicina, que podríamos decir alternativa, porque aquí no queremos tocarle los huevos a la medicina alópata, ¿ya? Sino que queremos entender que si bien hay un complemento y que acá es muy importante poner énfasis en la importancia de la responsabilidad y del marco ético que hay para trabajar con los pacientes, con los consultantes, de que siempre es importante en la medida que ellos decidan y que investiguen cuáles son los tratamientos más adecuados, ¿no es cierto? Pero cuando, por ejemplo, existen casos también de personas que han agotado todas las posibilidades y que quieren probar una alternativa en que pueden sanarse, por ejemplo, he visto muchos casos de personas que han tenido adicciones, personas que han tenido una vida desordenada, una vida perdida. Yo puedo hablar, dar testimonio de un conocido mío que lo conozco hace más de 15 años, no voy a decir su nombre acá, pero era una persona que trabajaba en la calle, que vivía con su mamá, no podía independizarse, y él, esta persona se sanó también con las plantas en Perú, y él ahora tiene una vida ordenada, se logró independizarse, se fue a vivir solo, él tiene una empresa ahora, le está yendo muy bien, y era algo impensable antes. O sea, en el fondo estamos hablando de que estas plantas tienen una inteligencia que te ordenan la mente, ¿ya? También es bueno, aquí vamos a hablar, te tengo varias preguntas, Vanessa, porque primero, ¿cómo llegaste a este mundo? Esa es mi primera pregunta para ti. No sé si ya lo de la psicología, ¿qué es primero, periodismo o psicología que estudiaste? Periodismo, ¿Sí? Esa fue mi primera carrera. Digo fue, pero en realidad yo creo que voy a habitar siempre en el periodismo porque las comunicaciones me gustan muchísimo, Sí. Solo que ahora estoy en otra vereda. Estoy en la vereda de la psicología y comunicando lo que los beneficios que traen este tipo de terapias y quiero hacer un poquito un alcance ahí. Sí, dale. Más que alternativas, son con terapias con enfoques distintos. Sí, eso me gusta más. Sí, claro, son terapias con enfoques distintos porque normalmente nos hemos regido por las terapias que le llaman tradicionales, pero en verdad son las que más se conocen. Pero ya hay suficiente evidencia con el uso de los psicodélicos, evidencia científica estoy hablando. Y también antes de partir con la conversación quería hacer un disclaimer porque me encanta, sí. Tenemos que partir de la base que los psicodélicos están en la lista número 1 de drogas prohibidas. Sí. Entonces es importante mencionar eso porque lo dijimos delante que en varios países ya se encuentra de manera legalizada, pero existen ciertos recursos para poder llegar a este tipo de medicinas finalmente que nos permiten usar de manera ¿terapéutica? Sí, y informada y sí, consensuada. Y que ya existe, como te decía al principio, bastante evidencia científica del uso que es bien llevado, puede tener en el impacto de la calidad de vida de las personas. Ese es el punto, porque estamos justamente en medio de una era en que hay un cambio de paradigmas, en que hay un cambio en la forma como estamos viendo la vida, y no es que el mundo en sí esté cambiando desde afuera solamente, nosotros también podemos observar y sentir
que estamos cambiando desde adentro, que ya muchas cosas que antes eran como las bases, los pilares de nuestro caminar en la vida ya no nos sostienen, ya no nos identificamos, ya nos sincronizamos con eso, o con algunas personas que estaban antes en nuestra vida. Por lo tanto, creo que viene de maravilla este tema ahora, para exponerlo. De todas maneras, para las personas que aquí nos escuchan y nos ven, son bienvenidos los comentarios. Hay un número también en la radio hoy para los que quieren hacer alguna pregunta a Vanessa. Me gustaría partir, no sé si puedo. Dale, sí. Sí, porque con lo que acabas de decir, tú me hiciste una pregunta bien importante, que es cómo llegué. ¿Cómo llegaste acá? Claro, y efectivamente fue por lo que tú dijiste al final, porque bueno, yo desde siempre me gustó mucho la investigación de la mente humana, siempre, toda la vida. Pero los últimos años, y digamos desde la pandemia en adelante, existió en mí la necesidad de pensar que había algo más en la vida. O sea, más que trabajar, más que levantarme para llevar a mi hija al colegio, trabajar todo el día y después llegar a mi casa a ver a mi hija dormir, dije, no, o sea, tiene que haber algo más, algo que en donde mi vida tenga un sentido más trascendente. Y desde ahí en adelante, primero partí por la alimentación, cambios de hábitos alimenticios, dediqué más tiempo para mí. También tomé terapias, digamos, con enfoques tradicionales, pero me quedaba corto y empecé a investigar más sobre este tipo de enfoques y experimenté, porque finalmente, y como daba el disclaimer al inicio, acá no existe una universidad que imparta este tipo de información, sino que es todo, primero, aplicarlo en uno. Exacto. Como eso que dicen que le hace bien a muchas otras personas en el mundo, voy a ver cómo me hace a mí. Y cómo me hizo a mí, me hizo fantástico. Y por eso fue que di inicio también ya a un estudio más profundo de lo que trataban este tipo de plantas. Eso me interesa, Vanessa, que tú misma, en ti misma podís dar fe que en ti este tratamiento funcionó. Y por algún síntoma, algo que se podría mencionar. ¿Sabéis que Michelle? De la vida, simplemente como lo de mi amigo. Sí, es que tal cual. Lo que pasa es que uno tiene que sacarse de la cabeza el modelo biomédico. Exacto. Ese modelo de me siento triste, me siento ansiosa, me siento angustiada, me tomo una benzodiazepina, me tomo... Claro, me tomo algo que me relaje, que me apague un poco, pero en lo profundo sigue estando algo más existencial dentro, ¿cierto? Y claro, eso me apaga y me sirve por un rato, pero finalmente lo que tenemos que hacer es irnos más adentro. Para allá va este viaje. Vamos a ir ahora, vamos a hacer una pausa, Vanessa, dale. A un tema musical. Aquí se me cae el carnet, chiquillo. Tú lo sabes bien, de valija diplomática. Buenísimo. Hola, amigos. Hola, estamos aquí de vuelta en Magazine de lo Invisible en este interesante capítulo de la terapia con los sanadora con los psicodélicos. Quiero hacerte una pregunta, Vanessa. ¿Por qué existe este estigma contra los hongos mágicos, los psicodélicos? Sí. ¿Desde dónde viene? Más que de los hongos psilocídeos, son contra las drogas. Viene desde Estados Unidos en los años 70, cuando en todo este movimiento de la contracultura contra la guerra de Vietnam, Nixon, Estados Unidos, digamos, el Estado, promovió que se pusieran en esta lista número 1 diversas drogas, y entre ellas está el LSD, los hongos psilocídeos, DMT, varias drogas. Y eso hizo que se estancara todo lo que era investigación, que se venía investigando desde los años 50, 60. O sea, se había avanzado harto. Y había en ese entonces ya había harta evidencia de lo que se venía haciendo. Y tenemos, yo siempre digo, tenemos un retraso como de 30 años, porque recién en los 2000 es cuando se empieza nuevamente a retomar este tipo de investigaciones con esta sustancia.
Claro. Mira, no sé si podís, Juanito, en el momento que puedas mostrarlo, me voy por ese lado, para que se vea un poco la presentación que hizo la Vanessa, pero me gustaría como, acá está, terapia asistida se llama, claro, con estos psicodélicos, psilocibios se llaman. ¿Qué características tienen estos hongos que generan como esta posibilidad de apertura de conciencia? ¿Cómo tú lo explicarías? Te lo puedo explicar desde donde yo lo entiendo. ¿Con el enfoque transpersonal? Claro. Lo que hace el hongo en sí, la característica que es la psilocibina en realidad, es el componente que tiene, actúa siempre me cuesta decir esta palabra. Sí, yo también. Sí, pero ¿activa la serotonina? La serotonina, sí, exactamente. Sí. Cuando se habla de ampliar la conciencia, es que expande los sentidos, finalmente. Sí. ¿Y qué aparece ahí? Aparecen recuerdos, aparecen experiencias. Estamos yendo como una memoria que puede ser a veces, incluso podemos hablar de la palabra trauma, Vanessa, a una memoria dolorosa. Y de hecho ese es el enfoque que yo más elaboro, digamos, más veo en terapia. Claro, en terapia, porque hay muchos recuerdos que... O sea, cuando de hecho decimos de recuerdos porque ya lo tienes, ya lo traes. Sí. Pero en el inconsciente hay mucho material, digamos, que nosotros traemos, que tenemos, desde nuestra infancia, de nuestra adolescencia, que pueden estar bloqueados. Y lo que hace este tipo de experiencia es traer a la memoria eso que tienes y que te está estancando, bloqueando, o no te está permitiendo tener una vida plena. Sí, o más simple con incluso. Sentido. Con sentido, sí. Claro, como más simple, que te permita disfrutar más, porque a veces hay cosas que son tan simples. Ayer lo hablábamos en una terapia, había una chica que hablaba de bañar a su hija, por ejemplo, que eso ella no lo sentía antes, porque es algo tan cotidiano, ¿cierto? Sí, esa experiencia cercana. Exacto, ese disfrute de las cosas pequeñas. Sí, mira, a mí me gustaría agregar la siguiente idea para que unamos un poco los conceptos, bajo la perspectiva que hemos estado trabajando durante todos estos capítulos, estos episodios. Hemos tenido aquí terapeutas que trabajan con las regresiones, hemos tenido terapeutas que trabajan también con las constelaciones familiares, con la medicina china, con la Kabbalah, Mario Sabán, o también desde la perspectiva de la astrología china, hebrea o la astrología clásica, en el autoconocimiento, en entender que el cambio viene desde adentro hacia afuera, y la importancia de vivir en presente. Estamos tan preocupados de las metas, de que el día de mañana, cuando mis hijos ya sean grandes, voy a ser feliz. Cuando me compre mi casa, voy a ser feliz. Cuando haga esto, voy a ser feliz. Pero no estamos en el aquí y la ahora. Y muchas veces también estamos atrapados en el pasado, en algo malo que nos pasó, y estamos culpando al otro, en vez de hacernos responsables, ¿no es cierto?, de las cosas que nos pasan. Entonces yo entiendo, a mi modo de ver, este tipo de terapia como la oportunidad para acceder a un estado no ordinario de conciencia que nos ayude a poder tener esa percepción. De repente ha pasado muchas veces que podés ir a muchas terapias, pero a lo mejor ninguna te resonó, no tuviste sincronía de alguna manera, pero alguien te dijo algo, de alguna manera te tocó una fibra que te hizo cambiar tu vida completamente. Y yo, como te digo, he sabido de muchos casos de gente que se ha sanado de depresiones, de gente que ha estado con enfermedades, por ejemplo, que son síndrome de fatiga crónica, depresiones. Bueno, este tipo de terapias donde más evidencia tiene es en todos los trastornos que tienen relación con la ansiedad, ya sea estrés postraumático, trastorno de ansiedad generalizada, conducta alimentaria, trastorno obsesivo compulsivo, o sea, diverso, digamos, en el ámbito de los trastornos, pero también
como yo te decía, como yo partí, era por preguntas existenciales, que también es posible, también es válido, es válido, o incluso también buscar experiencias místicas. También. Se da muchísimo en este tipo de terapia el acercamiento a las experiencias espirituales, místicas, como decías tú antes, el sentido de la vida. La necesidad de trascendencia, de acuerdo a la curva de esa de Maslow, ¿no? Porque pueden haber temas que son del trauma asociados como al nivel, digamos, del cerebro. Tenemos 3 tipos de cerebro, ¿no? El reptiliano, el más básico, de sobrevivencia. Tenemos también un segundo cerebro que tiene que ver con la parte emocional, el límbico, ¿no es cierto? Y ahí puede estar el trauma, pero el tercero es ese que tú dices, de las necesidades de trascendencia. Me gustaría entender cuál es el sentido de mi vida, qué vine para acá, por qué me pasa tal cosa. Pero hay algo también súper importante, es bueno separar también el sentido de la vida, sobre todo en un tiempo posmoderno de tanta crisis humana, en que hay tantas personas que están alienadas, como con niños que están todo el día en el celular, o personas que a medida que la tecnología ha ido avanzando nos sentimos más solos, la gente se siente muy deprimida, o de repente siente que, mira, los que están sin trabajo, que son los pacientes que recibo, están muy desesperados en este minuto, porque no saben cómo van a enfrentar con esta incertidumbre el futuro. Que tiene que ver también con el tipo de sociedad en que estamos viviendo. Exacto. Una sociedad más individualista, más dedicada al consumo, por eso también, y la mala calidad de vida que tenemos, o sea, somos uno de los países con las tasas más altas en depresión. Sí, pero también se sabe que Chile y Estados Unidos también, hay hartos casos, allá sobre todo de la droga, de estas personas que se ven en la calle. Yo he recibido varias personas que tienen temas de adicción y generalmente los casos que he investigado les cuesta mucho salir, vuelven a reincidir una última vez y se mueren incluso. La última es como la de la despedida, ¿ya? Entonces, pero lo que te hablaba yo, estamos con el caso de las personas que tienen pega y que están haciendo una rutina y que no le hayan sentido a esa dinámica tan rutinaria, que como que no se encuentran, se van los hijos, están con el síndrome del nido vacío. Porque normalmente la búsqueda está más afuera, está en, como tú antes decías, en la casa, el auto, puesto afuera, y cuando ya llegas a eso, te das cuenta que eso que querías material ya en realidad no era lo que te iba a llenar ese espacio vacío. Claro. Si finalmente son los grandes vacíos que tenemos. Exacto. Y que este tipo de terapia lo que hace es irte hacia adentro. Es la búsqueda, es encontrarte. Y delante que también quería hacer un alcance, porque cuando hablamos de droga, piensa que el alcohol, el tabaco, también son drogas. Exacto. Y la gente lo usa mucho como recurso, claro, y son legales. Y tienen más dependencia. De hecho, este tipo de terapia de las que estamos hablando ahora se usan para las adicciones. Exacto. Antes tú hablaste de la ayahuasca, creo, ¿cierto? Nombraste la ayahuasca. O sea, la ayahuasca se usa para tratar los problemas de adicción. Exacto. Es que es lo mismo que todo lo que se usa con responsabilidad. Es lo mismo un auto. Si me voy a 300 kilómetros por hora, me voy a matar. Pero si yo uso con responsabilidad algo... Y responsabilidad, pero además... regulado. No, termina la idea, porque nos vamos a ir a comerciales, ¿ya? Dale, la idea, dale. Vanessa. Sí, lo podemos seguir después, que es súper importante. No son para todo el mundo tampoco. Eso quiero que hablemos en un ratito más, cuáles son los protocolos y los marcos que se usan en esta terapia. Nos vemos en 5 minutos. Estamos acá de vuelta en Magazine del Invisible. Sí, estamos aquí en vivo, ¿no, Juanito? Es que escuchaba una música acá. Y vamos a continuar con este apasionante tema. Quiero contarles que la Vanessa está haciendo un taller experiencial. No sé si se puede poner aquí una parte de la presentación con terapia asistida de psilocibios. Entonces, en microdosis. ¿Tú podías explicar esto? ¿Cuál es la diferencia, Vanessa? ¿Y qué personas pueden también ser candidatas y las que no pueden ser candidatas para esto? Sí, y ahí quiero hacer un alcance, porque más que yo esté haciendo el taller, este taller es un taller que estamos haciendo con la SIEP, que es la Sociedad Interdisciplinaria de Estudios Psicodélicos.
Yo pertenezco a la CIEP y desde ahí iniciamos un taller que se llama Taller Experiencial con Microdosis de hongo psilocidio. ¿Y qué es esto? O para explicarlo bien también, porque ahí nosotros hicimos todo lo que es el protocolo para acceder a este tipo de terapia, usando lo que está a disposición hoy día, digamos, para poder acceder a ello. Hay una lista de inscripción donde las personas primero llenan todos sus datos, nosotros lo revisamos, vemos si es acorde a que esa persona pueda acceder al perfil, claro, al perfil. Y luego se le envía a un médico y este médico hace una evaluación. Y un diagnóstico. Más que el diagnóstico es una evaluación, porque puede haber un diagnóstico que no procede. No, puede haber un diagnóstico en donde esa persona sí puede acceder a la medicina. Incluso puede estar tomando algún tipo de medicamento y sí puede acceder a ese tipo de terapia. Pero este médico es quien tiene que validar si efectivamente esta persona reúne las características acorde para poder tomar las microdosis. Sí, este médico entrega una receta y esa receta se va a un dispensario. Un dispensario tiene personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que este dispensario cultiva los hongos y la persona con ciertos requisitos también que pide el dispensario, requisitos legales, puede acceder a este tipo de microdosis. Perfecto. ¿Y qué hacemos en el taller? Dura 2 meses, son 8 sesiones. ¿Ya? Y lo bonito, digo yo, de esto es que nosotros acá lo acompañamos comunitariamente, colectivamente. Eso. Son un grupo de 7 personas que están siendo asistidas por 2 personas más. ¿Con experiencia por supuesto, todas las personas que trabajamos en la CIEP somos personas que tienen experiencia en esto. En este caso está Ray, que es psicólogo, y está Claudia, que es doctora en neurociencia. Ellos están facilitando este taller todos los lunes. Mira. Y además estamos nosotros los facilitadores que nos llamamos, que somos las terapias 1 a 1. Porque en este tipo de terapias que lo hablábamos delante se abren muchas cosas. Se abren muchas cosas ya desde el inconsciente o vas tomando en cuenta algunas cosas que antes te molestaban, pero ahora ya no las soportáis, o antes te molestaban y no te das cuenta por qué. Eso. Y ahora vas tomando conciencia de eso. Entonces estás haciendo, claro, entonces te vas haciendo consciente de eso, entonces estás siendo acompañado por estos 2 facilitadores en la terapia grupal, en donde también yo me espejeo con el otro, porque en estas terapias tú vas diciendo, wow, esto que me pasa a mí, en realidad también le pasa al otro. Y están, como te decía, 1 a 1, que somos los otros 4 terapeutas también que acompañamos este proceso. Estupendo. Eso yo creo que es súper importante. Y una persona, por ejemplo, Vanessa, que no procedería, que no cumpliera como el perfil adecuado para esta terapia, que puede ser que no tenga, que se le dispare algún tema negativo, ¿no? Sí, mira, en casos en donde hay diagnósticos, por ejemplo, de esquizofrenia. Eso pienso yo. Claro. Pueden haber brotes, ¿no es cierto? Sí, exactamente, brotes psicóticos que pueden presentarse porque, como hablábamos de antes, estas medicinas te amplían mucho, entonces pueden haber efectos paranoicos. Una persona que esté con mucha depresión puede exacerbar algún tipo de malestar también. Puede exacerbarlo también. Por eso es importante siempre pedir la asesoría médica. Claro. Pero ojo, con médicos especialistas en este tipo de medicina, no cualquier médico. No cualquier médico, tiene que ser alguien que tenga la capacidad, la capacidad técnica, digamos, para poder discernir si esta persona puede acceder o no a este tipo de medicina, porque además, ojo, porque en la diapo que estaba antes, estábamos hablando de las diferencias entre micro, meso y macro. Para que la gente también entienda que
la microdosis es un 10% de lo que sería una dosis macro. Claro, entonces la experiencia psicodélica como tal, la que se conocen y la que tienen un poco así como la que decían los Beatles. Las caricaturas, ¿cierto? Los Beatles decían las canciones, hicieron varias lindas en los años 70 con estas sustancias, se supone. Y últimamente se ha usado también mucho no sé, se hablaba de Silicon Valley porque te expande la creatividad. Claro. Pero quería hacer el alcance de la diferencia porque lo que nosotros estamos hablando acá es microdosis. Es una pequeña cantidad de dosis que no puedo decir exacto porque antes yo te decía, saquémonos de la cabeza el modelo biomédico. No funciona así. Para mí un 0,1 puede ser súper distinto para ti como tú lo sientes. Que sea una microdosis. Una macrodosis es la que esta caricatura, digamos, del que ve cosas o ve colores, ¿cierto? Es como prêt-à-porter, es como la medida de cada uno, ¿no? Exacto. Sí. Las dosis son muy personales. Cada tipo de persona la siente de manera muy distinta. Por eso el acompañamiento, Michelle, es relevante. El acompañamiento, claro. Sí. Hay gente que parte, por ejemplo, con desde lo recreativo, como pasémoslo bien un rato, pero el cuidado de eso y aquí el alcance también de por qué es importante, porque si tú, por ejemplo, te doy un ejemplo que ha pasado, te vayas a un concierto, si yo lo quiero pasar bien, me tomo un honguito, pero en el concierto la expansión, ¿cierto? Empecé a escuchar la música súper fuerte, empecé a jugar un poco y tu amiga que te acompaña te dice, oye, ¿sabes qué? Me siento súper mal. Claro. Y ahí te puede venir, no sé, es peligroso, claro. Exacto, te puede venir angustia, ansiedad, y puede ser una experiencia de las más horribles que podéis tener, claro. Sí. Entonces... tiene que ver con varios factores, entonces estamos viendo. Un contexto, el estado anímico. Es lo que se llama set and setting, que es el entorno. Claro, es cómo se prepara el lugar donde tú vas a vivir la experiencia y además cómo tú llegas a la experiencia. Claro. No es lo mismo si llegáis, no sé, donde tú vayas a tener ahora hablando de macrodosis, llegáis a la experiencia y llegáis súper estresada y llegáis cansada. Te va a tomar mal ahí. Pésimo. Claro. Y finalmente, y es por eso te decía que veámoslo desde una perspectiva súper distinta cómo son las experiencias con este tipo de medicina. Es el autocuidado. Sí, hay otra cosmovisión, claramente. Exacto. Yo sé que se usan de las antiguas civilizaciones ancestrales, de Perú, de otras culturas, todavía se conservan estas prácticas, en donde son una especie de nahuales, chamanes. Tocaste un punto que a mí me gusta muchísimo, porque nosotros en verdad somos súper nuevos en esto desde lo psicoterapéutico, porque este tipo de medicina se ha usado milenariamente. Milenariamente, sí, eso. O sea, las plantas se han usado desde siempre. Es que hemos sabido muy poco sobre las plantas. De hecho, yo recibí un libro de regalo de los más de 15 sentidos que tienen las plantas, la inteligencia que tienen, pero están en otro nivel vibratorio. O sea, ya sabemos aquí que todo es materia, ¿no? O sea, que todo es energía, hasta la materia aquí que está en otro nivel de vibración. Me parece que vamos a ir, Juanito, a un tema musical, ¿no? A un tema musical acá, de una película que le gusta mucho a mi hija, que se llama Go Go Mass The Cramp. Volvemos en 3 minutos. Estamos aquí de vuelta, ¿no? Sí, estamos aquí de vuelta en la última parte del Magazine del Invisible, aquí con Vanessa. Me estaba recordando, Vanessa, de unos niños que se perdieron hace como 2 años, ¿no es cierto? En este lugar, me parece que fue en una selva, ¿no? ¿En Colombia? Sí, en Colombia. ¿Podéis comentar un poco eso? Porque rescata un poco lo que estamos conversando acerca de estas plantas. De la última parte que conversamos acerca del uso de las plantas, que nosotros somos nuevos en el uso de las plantas, nuevos, que se ha investigado mucho más ahora a través de la investigación científica. Sí, maravilloso. Claro, pero te nombraba el caso de los niños, que hay un documental en Netflix que se llama Niños Perdidos. Mira. Claro, que son estos, son unos niños que iban con su mamá en un avión, en una avioneta, digamos, y se cayó en la selva. Y
y fueron los militares a buscarlo, pero la selva ya es tan intrincada, o sea, están de difícil acceso, que tuvieron que pedirle a indígenas de allá, claro, asistencia a los indígenas, pero era tan difícil encontrarlos que los indígenas les pidieron a las plantas que lo ayudaran. Impresionante. No, es hermoso porque ellos tienen una... sí, me dio escalofrío. Sí, es que ellos tienen una relación con las plantas distinta. Totalmente. Distinta. Es otra cosmovisión de la vida. Otra cosmovisión. La cosmovisión del hombre en interrelación con la naturaleza. Exacto, es aprender a leer. Ellos leen el aire, leen el árbol, leen el suelo. Las nubes. Exacto, entonces yo recomiendo ver ese documental. Es precioso porque también te da cuenta de que uno puede pedir también ayuda a las plantas. Sí, a las energías de la naturaleza. A las energías de la naturaleza, exactamente. Y de hecho, retrocediendo un poco al tema de las microdosis, nosotros hacemos protocolos para que se pueda también tomar de mejor manera o que tu cuerpo también acceda de mejor manera, porque nosotros, claro, en esta vida de ciudad, ¿cierto? Andamos tan rápido o comemos cualquier cosa, ahí es también como yo partí, cuando yo te dije delante, o sea, yo partí primero por cambios de hábito alimenticio. Sí. Y acá también hay un protocolo de una dieta no restrictiva, sino que es más cuidadosa, eso que consciente, más consciente, porque no solamente, o sea, no es solo lo que comemos, digamos, lo que nos echamos a la boca, ¿cierto? Sino que es también lo que escuchamos, lo que vemos, todo eso hace que tú tengas otro tipo de energía. Totalmente. Mira, ahora justo me acordé de este libro que le presenté en la entrevista que me hizo aquí justamente el director de la radio, Dani, en que le hablé un libro que se llama El reencantamiento del mundo, de Morris Berman. Los que quieran leer un buen libro, lo recomiendo, en que habla de estas antiguas culturas ancestrales que estaban en permanente interrelación con el planeta, con el cosmos, porque según esta cosmovisión ancestral, que viene a ser común entre mayas, entre todas estas antiguas civilizaciones, el hombre, bueno, tenemos como una especie hay como una especie de fractalidad en el tiempo, y además hay una especie como de canal de información central en que nos interconectamos todas las formas de vida que existen, desde el reino mineral, vegetal, animal, lo que está bajo el agua, astral, de alguna manera, que otro tipo de inteligencia. O sea, es decir, estamos hablando que aquí como este mundo orgánico está vivo y tiene distintos tipos de inteligencia en otros niveles de vibración, pero interrelacionadas. Sí, quizá también sacarnos un poco el velo ilusorio. Claro, que lo que existe es solo lo que vemos. Exacto, y te podría decir incluso que lo que hay una paradoja en eso, porque alguien le comentaba el otro día que cuando tú ves algo, por ejemplo, puedo tener aquí en mis manos una manzana roja y alguien me pregunta, ¿qué dice la ciencia? ¿De qué color es la manzana? ¿Es roja? Bueno, no es roja realmente la manzana es roja porque eso es lo que rebota de la onda de luz que le llega. Lo que realmente es la manzana, el color, está en esencia dentro y no podemos decir tampoco ni siquiera de qué color es la manzana. Entonces, es tan intrincado todo esto, y la misma física cuántica te podría decir incluso cuando las personas discuten y dicen yo tengo razón, yo digo esto, no, yo digo esto otro. Son distintas perspectivas. Hay perspectiva, la cábala dice incluso que es un conocimiento que estudia esto ancestral, que las dos personas tienen razón, la que cree una realidad y la que cree la otra, mientras las vean distintas, porque somos como universos paralelos distintos, pero sí cuando te dicen trata de sentirte bien, trata de mirar la vida en forma más positiva, porque también está ahí alterando este canal central a través del cual se retroalimenta este mundo y queremos un mundo mejor, ¿no es cierto? Mira, para ir cerrando un poco la idea, podemos decir entonces que ¿cuál ha sido este principal aprendizaje transformador para ti en esta experiencia con estas terapias asistidas psicodélicas? Wow, la tremenda pregunta, Michelle, tremenda pregunta, porque es que para mí hay un antes y un después. Ese es el punto, claro. Sí, porque no es que yo sea otra persona, es que todo eso que estaba en mí, hoy, siento que es más auténtico. ¿Y por qué? Porque yo ya me he ido sacando todas estas telitas de cebolla que uno va adquiriendo durante toda la vida, ¿cierto? Te vas poniendo las telitas, te vas cubriendo,
y pareciera que eres una persona distinta, pero en verdad, en esencia, soy la misma persona, solo que ahora me siento más liviana porque me siento en el lugar correcto, en coherencia. Se me vienen esas palabras, se me viene la palabra coherencia, se me viene la palabra autenticidad, que es estar en el lugar indicado. Y una última pregunta. En el cuerpo podemos ver también, así como tú hablabas de la alimentación, entonces podemos ver un efecto que nos lleva también incluso a poder mejorarnos. Puedo hablar de mi propia experiencia y de lo que yo he visto también en terapia. Es que está todo interrelacionado. No, cuando tú empiezas a acceder a este tipo de terapia, te das cuenta que para que yo reciba bien como yo te decía antes, esta medicina, me alimento mejor. Pero ya cuando empiezas a tomar la conciencia corporal, ¿cierto? Ya dejas incluso de escuchar a lo mejor cierta música o empiezas a acceder a otras cosas porque te vas dando cuenta que, como tú bien decías, Nati, estábamos metiendo un poquito de lo de la física cuántica. Sí. Somos finalmente lo que pensamos. Lo que pensamos y con lo que nos alimentamos, y también ese alimento, esa nutrición, súper buena palabra, sí. Lo nutritivo tiene que ver con lo que me hace bien a mí. Y con la mente que está en la guatita, los intestinos, ¿no? Y tiene que ver con todo, con lo que escuchas, claro. Como te decía antes, con lo que incluso hueles. Eso, bueno, estamos finalizando acá este programa. Vamos a hacer, como siempre, una tirada acá para ver cómo está el clima, la energía. Te agradezco mucho, Vanessa, muchas visita, gracias. Los conocimientos, haber compartido esta experiencia tuya tan personal también con nosotros para ir un poco educándonos con este saber, porque hay muchos tabú, muchos mitos. Y de eso se tratan estos programas, de ir como mostrando a las personas a lo que podemos acceder para este proceso de autoconocimiento y sanación. Miren, aquí tengo el tarot Marsella, muy lindo, hermoso, de pan de oro, me lo mandaron de España, sí. Vamos a ver cómo está el clima en estos tiempos de cambio. Estamos viviendo, se supone, el periodo de contracción espiritual según la Cábala y según el sincronario maya. Pasamos del día fuera del tiempo, el 25, desde el 26 empezó un nuevo ciclo, un nuevo año. ¿Cómo tomarlo? Mira, siempre me sale esta carta, me salió la semana pasada, qué linda, la carta La Templanza. La templanza que nos habla, ¿no es cierto?, de buscar el equilibrio, a veces no necesariamente el querer tener la razón, sino el buscar acá la armonía en el ambiente, en que prevalezca la tranquilidad, la tolerancia, que es lo que a veces nos falta. ¿Qué carta más hermosa? Yo creo que esta carta viene a decirnos, es el momento quizás en donde nos conectamos con un dolor, con algo que nos puede causar una frustración, pero es el mejor momento paradójicamente. El As de Oro es una carta que me encanta, porque es una carta como de suerte y grandeza, así que es espectacular. Y la última, qué carta más linda, porque las revolví todas, me salieron unas cartas espectaculares. Vamos bien. Mira, el mago, qué más increíble. O sea, yo creo que te pusieron un 7 aquí, los dioses a través de las cartas. El mago nos habla del poder transformador a través de la palabra, a través del pensamiento, ¿no es cierto?, para manifestar en este plano terrenal. Y arriba, fíjate cómo está aquí el infinito, la conexión con el cosmos, con el todo a través de la naturaleza. ¿Y qué nos dice uno de los nombres de Dios para terminar? A ver, Vanessa, vas a sacar tú uno, ¿ya? A ver, ¿qué nos llega? Y lo vas a sacar y lo vas a leer para correlacionar si algo se nos escapó de esto que hablamos. Dice certeza absoluta. Mira, está súper bien, porque la certeza, lo voy a mencionar acá, es lo que dije de las 4C. Importante acá, como les veo aquí hablando a Vanessa, el que se presente aquí en este programa tiene que tener confianza. Yo también aquí tengo que tener confianza para poder mostrar este conocimiento de lo que estamos hablando. Segundo, tener, ¿no es cierto?, la idea de ser comprometido en lo que estamos trabajando con la persona, para que esta persona realmente se mejore, y si no tiene que hacerse un tratamiento de este tipo, ver otras posibilidades. Y por último también tenemos la importancia de la conexión y del
crecimiento en lo que estamos haciendo. Amigos, gracias por habernos visto hoy día y escucharnos. Nos vemos un próximo capítulo, si Dios quiere, la segunda temporada. Vienen grandes invitados, ya está lista la parrilla, desde la Silvia Zelowski en adelante, con el oráculo Las Diosas y otros personajes más sorpresa que tendremos. Bye. Chao. Chao. De lo invisible, sueños y realidad increíble, frecuencia mágica inigualable, universo oculto, impalpable.